Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estimados estudiantes. Profesora, buenas noches. Profesora, buenas noches. Con todos. Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? A ver, recordando un poco de lo que ya hemos trabajado, ¿quién me podría manifestar? ¿De qué tema hemos desarrollado? ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? A ver, ¿quién me podría manifestar ello? Profesora, disculpa Buenas noches. la tardanza. No se preocupe, recién estamos iniciando. Profesora, estamos en dos alumnos con un solo celular. Al momento de participar, por favor, me manifiesta qué alumno está participando, ¿sí? Ya, profesora. Muy bien. Muy bien. A ver, chicos. Para poder iniciar con la sesión del día de hoy, a ver, ¿qué me podría manifestar en forma de resumen? ¿Qué temas hemos desarrollado? ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? De las funciones, Miss. De la lengua, el habla, Miss. De la lengua y el habla. De sus funciones, Miss. Ya hemos hablado sobre las funciones del lenguaje. ¿Qué más? Lingüística. ¿De qué más hemos hablado? El lenguaje Funciones, Miss. lingüística. Las actividades también, Miss, del lenguaje. Ya hemos hablado sobre las funciones del lenguaje, de lengua y habla. ¿Qué más? A ver, ¿cuántas funciones del lenguaje hemos conocido, chicos? Normal. Sí, Miss. ¿Cuántas 4. funciones del lenguaje hemos conocido y cuáles son? Teórica, social, Miss. A ver, no. Esas no son las funciones del lenguaje, ¿ah? Hemos visto diferentes tipos de funciones del lenguaje. Por ejemplo, cuando yo quiero dar una orden, ¿qué función del lenguaje hago uso? La lengua. No, a ver, ese es, no. Esos son la clasificación del lenguaje. Pero las funciones del lenguaje se va a enfocar en el uso o cómo yo manifiesto el mensaje. Indirecta, Miss. A ver, cuando yo voy a dar una orden,
o cuando yo quiero alargar una conversación, estoy haciendo uso de una de las funciones del lenguaje, que es la función conativa. Cuando doy una información, por ejemplo, la función referencial, ¿cierto? Cuando doy un La poema, función fáctica. la función poética. ¿Se recuerda? La expresiva, Miss, también. La expresiva, la imperativa. Representativa, Miss. Diferentes funciones del lenguaje. Luego hemos visto la clasificación del lenguaje, que es lengua y habla. ¿La lengua y habla son iguales o son diferentes? Diferente. Son diferentes, Miss. Diferentes. Diferente, Miss. Son diferentes. ¿Cierto? ¿Qué es la lengua? Son signos orales, Miss. Hablar. O también puede ser escrito. ¿La lengua son signos orales? Ya, puede ser. ¿Qué más será la lengua? Así, de manera, con un término, ¿cómo yo identifico qué es la lengua? Español, Miss. El idioma. La lengua es el Idioma universal. Idioma. ¿Ya? A ver, Javier, ¿cuál es tu apellido completo, por favor? Javier. Javier, ¿me escuchas? Tus apellidos completos, por favor, para poder registrarte. Rodríguez. Bloque Rodríguez, cierto. Javier. Muy bien. Entonces, la lengua es el idioma. ¿Y habla qué será? Esse viejo Guambras ya no quiero ver, es miserable, es fatal. A ver, Eneida, apagamos el audio. Buenas noches. A ver, ¿qué será el habla, chicos? Si la lengua es el idioma, el habla, ¿qué será? ¿Cómo? Conjunto de letras y sonidos, Miss. Exacto. Sánchez Garay, ¿verdad? Sí, Miss. Jocelyn. A ver, el habla, ¿sí? Va a ser la materialización de la lengua, ¿ya? Ese es el habla, la materialización, que va a tener diferentes transformaciones según el lugar donde yo me encuentre, ¿ya? ¿Sí? Entonces, de ahí hemos visto lo que es el signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico, chicos? Diferencia de lengua. Diferencia de lengua. Diferencia de idiomas. El signo lingüístico es los diferentes idiomas. Conceptos redactados, Miss. A ver,
El signo lingüístico, ¿sí? Es determinar la significación de una palabra. ¿Recuerdan que se clasifica en dos grupos, que es significante y significado? ¿Recuerdan o no? Sí, Miss. Exacto. El signo lingüístico se separa en dos grupos, significante y significado. Es como yo determino el significado de un término. ¿Ya? ¿Cómo lo determino? Si es a través de conjunto de letras, ¿sí? O interpretación propia. Va a estar relacionado con ese contexto. ¿Ya, chicos? Entonces, luego hemos visto que en base al signo lingüístico nosotros podemos determinar diferentes tipos de significado, ¿cierto? Como es en el caso de los diferentes interpretaciones, que son el significado connotativo y significado denotativo. Algo real, algo objetivo con algo irreal. ¿Cierto? Entonces son los diferentes temas que hemos tocado referente al área. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo determinar, o mejor dicho, cómo identificar o cómo es que se forma cada uno o cada una de las palabras. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver la formación de palabras. ¿De chicos? ¿En qué se enfoca la formación de palabras? A ver, ¿quién se recuerda o qué puede interpretar de ello? ¿Qué podemos determinar? ¿Cómo creen que se formará una palabra? Del lenguaje, del diálogo. Mi disculpe, incluye un conjunto de procedimientos morfológicos. Exacto. Vamos a determinar que para yo formar un término o una palabra, va a seguir por un proceso. Se va a unir términos que existen por sí solos más afijos. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver. Vamos a determinar ello. A ver. Están observando mi pantalla, ¿verdad? A ver, por ejemplo, las siguientes palabras, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, tengo la palabra boca, más la palabra calle, ¿qué palabra determino? Boca más calle, ¿qué palabra formo, chicos? Bocalle, Miss. ¿Cómo? Boca calle. Bocalle, Miss. Calle. Exacto. Yo voy a formar la palabra boca, boca calle. Y si tengo la palabra mata más mosca, ¿qué formo? Matamosca. Matamosca. Matamosca, formo una sola palabra. Zapat más hería. Zapatería. 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 Pan masadero. Panadero. 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 Yo voy a formar Panadero, Miss. ¿cierto? Y si se percatan, todas las formaciones han sido de una sola forma. No. A ver, ¿quién está con su música ahí? Por favor, hace demasiado Apagan su ruido. rumba. Ya, muy bien. Entonces, vemos
que no todas las formaciones han sido de una sola forma. Por ejemplo, boca y calle, de forma separada, ¿tienen significación propia o no? Así mismo. Sí, tiene formación propia. Pero Zapatma sería... No, Miss. No, cierto. Se forma de distintas maneras. Entonces, vamos a ver cómo se le denomina a estas formaciones. ¿Sí? Vamos a determinarla. Entonces, la familia de palabras, o también conocida como familia léxica, va a estar formada por todas las palabras que comparten, dice, un mismo lexema o raíz, y que por lo tanto tienen cierta relación de significado. Por ejemplo, boca y calle, si yo junto ambos términos, va a compartir el significado tanto de boca como de calle, ¿cierto? O mata más mosca. Mata, por ejemplo, ¿qué significa por sí sola? Mata, Miss, es una planta. ¿Matamosca es una planta? No, profesor. No. No, Miss. No es una planta. Mata por sí Profesor, sola, él por quiere ejemplo, es decir- el acto de matar o quitar o, claro, de matar, ¿cierto? A alguien o a algo, ¿cierto? Y mosca es un insecto. Al yo formar la palabra matamosca, ¿qué significado formaré? Matamosca, ¿qué significado formaré? Significado de palabras, léxica. No. La palabra matamosca, ¿qué significado tiene? Al yo saber ya el significado tanto de mata y de mosca, al yo formar mata más mosca, formó la palabra matamosca. Entonces, matamosca, ¿qué significará? Que mata la mosca. Significa que mate a la mosca. Exacto. ¿Comparten el significado de ambos términos que usé para formar o no? Sí. Sí, a eso se refiere esta definición. ¿Qué nos dice? Que una familia de palabras o una familia léxica van a ser aquellas palabras que van a conformar una sola palabra, pero que van a compartir una raíz y que comparten también o tienen cierta relación en cuanto a su significado. ¿Ya? A eso hace referencia. Ahora, para yo formar una palabra siempre voy a necesitar ciertos elementos. Primero que todo, yo voy a necesitar raíz o lexema, la raíz de una palabra. ¿Qué es la raíz o lexema? Es el elemento principal que contiene la base de significación. Y en base a esa raíz, yo voy a determinar el significado de mi palabra. Por ejemplo, yo tengo la palabra perro. ¿Pero cuál es la raíz de la palabra perro? Él mismo. Per. Esa es mi raíz. ¿Por qué determino que esa es mi raíz? Porque a raíz de la palabra per, yo puedo formar, le agrego hito, formo perrito. Le agrego aso Perrito. y formó perrazo. Le agrego era, Perrito. perrito. ¿Cierto? Formó perrero. Entonces, en esos tres términos sabemos que per significa animal de cuatro patas. Entonces, si formo perrito, ¿qué significará? Animal pequeño de cuatro patas. Perrazo, animal grande de cuatro patas. Perrera, lugar donde se extienden los perros. ¿Tiene relación en cuanto al significado principal?
No, Miss. ¿No tiene relación? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí tiene relación, porque todos hacen referencia al perro, pues. ¿Cierto? ¿Mm? Entonces, eso es, ¿sí? De esa manera yo identifico la raíz. Ahora, una familia de palabras se va a clasificar o dividir en dos grupos, palabra primitiva y palabra derivada. Palabra primitiva es aquella palabra que no proviene de ninguna otra palabra o también se le denomina raíz, que va a dar origen a palabras nuevas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Hace referencia a que palabra primitiva, aquella palabra que no va a derivarse de ninguna otra. Por ejemplo, si yo te digo panecillo, ¿de qué palabra deriva panecillo? Del pan. Del pan. Entonces, ¿yo podré decir que panecillo es una palabra primitiva? No. Sí, Miss. No. ¿Por qué yo voy a decir que sí es una palabra primitiva? Si les acabo de decir que una palabra primitiva es aquella palabra que no deriva de ninguna otra. La palabra panecillo sí deriva de la... No, a mí me confundí. ¿Cierto? Entonces, ¿será palabra primitiva? No. ¿Cuál será la palabra primitiva en ese ejemplo? Derivada. Pan. La palabra primitiva es pan. Porque a raíz de la palabra pan, yo voy a tener, ¿sí? Las demás palabras. Pancito, panecillo, pancico, ¿cierto? Yo voy a tener las demás palabras a raíz de la palabra pan. Pancito. ¿Ya? Entonces, la palabra primitiva es aquella palabra que no deriva de ninguna otra Raíz. de ninguna otra palabra. ¿Ya? De ninguna otra palabra. Esa es la palabra primitiva. Mientras que la palabra derivada es aquella palabra que sí deriva de la palabra primitiva. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, recuerden, palabra derivada, palabra que deriva de la palabra primitiva, y palabra primitiva, palabra que no deriva de ninguna otra palabra. ¿Sí? Sí, Miss. Ahí, ¿no? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, en esos dos grupos se clasifica las familias de palabras. ¿No, chicos? Luego, dentro de las palabras derivadas, ¿sí? Va a estar compuesta por ciertos afijos. ¿Qué son los afijos? Son, ¿sí? Palabras que se usa para referirse a una secuencia lingüística, ¿ya? Que puede ser de tipo átono o de tipo tónico, ¿ya? En sí, los afijos se va a hacer para, con el fin de generar una nueva palabra al unirla con una raíz, ¿ya? Los afijos me ayudan a formar nuevas palabras al unirla con una raíz. En sí hay 5 afijos, que son los circunfijos, los infijos, sufijos, prefijos e interfijos. Pero el día de hoy vamos a ver 2 básicos que nos sirven a nosotros para formar nuevas palabras, que son prefijos y sufijos. ¿Sí? Prefijos y sufijos. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos son aquellas palabras que van a tener como fonema, o mejor dicho, es un sonido también, que le antecede a una palabra para modificar su sentido gramatical. Modifica. ¿Esto sirve para qué? Para ayudar a formar nuevas palabras. ¿Sí?
En otros términos o términos más básicos, podemos decir que un prefijo son aquellas palabras que van antes de la raíz y que al añadirle va a obtenerse una nueva palabra con un nuevo significado. Eso es un prefijo. Palabras que se colocan antes de la raíz para formar una nueva palabra y que al añadirlas forman una nueva palabra con nuevo significado. Significado. Con nuevo significado. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo aquí una gran variedad de prefijos. El prefijo in, el prefijo inter, el prefijo op, post o pos, pre o preter, pro, ¿sí? Cada uno de estos prefijos de manera individual posee su propio significado. ¿Qué quiere decir? ¿Que tienen significado? Sí, tienen significado. Que al yo añadirle a una raíz, va a compartir el significado que tiene por sí solo con esa raíz. Por ejemplo, el prefijo in significa no o negación o privación de algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le agrego a un término, a una palabra, el prefijo in, ¿sí? Va a tener como significado negación o privación de algo, ¿cierto? Por ejemplo, yo te digo, yo tengo la palabra finito. Yo tengo la palabra finito. Finito por sí solo, ¿qué significará? Chiquito. Fino. Fino. Fin. Fin. No tiene fin. No tiene fin, Miss. Delgado, Miss. Tiene fin. Delgadito. Delgado. Fin, ¿qué tiene? Delgado. Finito. Delgado, Miss. Delgado. Ya, tiene diferentes Finísimos. Sí. Pero acá, Sí, Miss. a ver, cuando yo te digo fin o finito es algo que tenga fin, ¿cierto? Pero si yo le agrego el prefijo in, Infinito. Infinito. formó infinito. ¿Cambió su significado o no? Sí. Sí, Miss. Sí, cambia. ¿Qué significará ahí? Que no tiene fin, Miss. Que no tiene fin. Tiene fin. Entonces, ¿ambos términos comparten su significado? Sí, porque el prefijo in por sí solo significa no o negación o privación de algo, ¿cierto? Entonces, si yo le agrego fin, que significa algo que tiene fin, le agrego el prefijo in, formo infinito y determino qué significa algo que no tiene fin. No que no tiene fin. Exacto. ¿Se modificó? Sí, se modificó. Entonces es importante conocer el significado de los prefijos. Sí. ¿Para qué? Para que si yo sé el significado de mi prefijo, automáticamente voy a poder determinar el significado de mi palabra que forme a raíz con ese prefijo. ¿Ya? Le pueden tomar captura para que lo tengan de referencia esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el prefijo inter o entre, inter que significa en medio de o durante, ¿no? Puedo formar entrever, interceder, interludio, interruptor, ¿no? O delante de, por causa de o contra. Por ejemplo, oblación, objetar, obvio, ocaso, obstruir. Post y pos, que ambos términos significa después. Por ejemplo, ¿qué significa posponer, posterior, póstumo, ¿no? O pre que significa antes, prioridad, antelación, ¿no? Preclaro, preceder, preludio, premonición, preocupación, premisa, ¿sí? Preter, por ejemplo, que significa más allá o fuera de, pretérito, por ejemplo. Y pro, que significa en vez de, en lugar de, delante de. Proceder, pronombre, proponer,
promover, profesor, proteger, por ejemplo. Son diferentes términos que se forman a raíz de los prefijos. Pues recuerden, los prefijos son palabras que aparecen ¿en qué lugar? En la raíz, Miss. En la raíz. A ver. Acabo de explicar, prefijo y raíz son dos términos diferentes. Diferente. Raíz es palabra. ¿Qué tipo de palabra es? Lingüística. Raíz, ¿qué otro nombre se le conoce? Fijo. Raíz es una palabra primitiva, chicos. Cierto, que no deriva de ninguna otra. ¿Y qué son los prefijos? Una palabra primitiva, Miss. A ver, no sé de lo que les estoy compartiendo en la pantalla, les estoy explicando, les estoy preguntando referente a lo que les acabo de explicar sobre el prefijo. A ver, hemos dicho que una raíz o palabra primitiva es aquel término que existe por sí solo y que no deriva de ninguna otra. Para yo formar nuevas palabras, yo a mi palabra raíz le agrego prefijos y sufijos. Ahora, acabo de explicar qué es un prefijo. ¿Qué es un prefijo, chicos? La palabra que va al comienzo. Exacto, palabra que nosotros le añadimos al inicio de mi raíz, o mejor dicho, antes de la raíz. Eso es un prefijo. ¿Ya? Que al yo añadirle a mi raíz, voy a formar nuevas palabras como les he mostrado acá. ¿Ya? Voy a formar nuevas palabras con nuevos significados. Con nuevos significados. ¿Ya? Profesora, una pregunta. Sí. Dígame. Profesora, una pregunta. ¿Esos son ejemplos o para escribir? No, son ejemplos. Por eso les decía, pueden tomarle foto, tomarle captura, para que lo puedan tener como referencia. Ah, ya, profesora. Muy bien. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna otra consulta, chicos? No. Muy bien. Entonces, como tengo términos que aparecen al inicio, ¿sí? De mi raíz o que los voy a colocar antes de mi raíz, voy a tener también términos que aparecen después de mi raíz. ¿Qué son? Son los llamados sufijos. ¿Qué son los sufijos? Son aquellos afijos que se le añade después de la raíz, que al igual que los prefijos, por sí solos también van a tener un significado y que al añadirle a la raíz, sí van a modificar o van a tener un nuevo significado. Por ejemplo, yo tengo el sufijo aco. ¿Qué significa? Que denota valor despectivo. Entonces, por ejemplo, mi palabra raíz es libro o libro. Entonces, si yo le agrego el término aco, ¿qué formo? Libraco, mismo. Libraco. Libraco. ¿Y qué significará el término libraco? ¿Qué es un libro grande, Miss? Libraco será un libro grande. Miren, acá significa, aco significa un valor despectivo. Iba a hablar. ¿Qué significará libraco entonces?
Un libro viejo, chicos. Algo despectivo. Ay, mi amigo tiene un libraco. Un libro viejo, roto, malogrado. Ese es un libraco. O por ejemplo, vi a un pajarraco. ¿Qué significará pajarraco? Pájaro, Miss. Ya, es un pájaro. Un pájaro ¿Qué viejo, tipo de Miss. pájaro? Un pájaro viejo, un pájaro sucio. Pico grande. Exacto. ¿Ya? Por ejemplo, hable o ible. Hable o ible significa digno de o que se puede. Probable, por ejemplo. Algo probable, algo que se pueda lograr. Intocable, increíble. Asio, que significa aproximación. ¿Qué formó? Rosáceo, grisáceo. Ada, aso, golpe dado con algo, por ejemplo. Puñetazo. ¿Qué significará puñetazo? Un puñete que va fuerte, Miss. Fuerte. Un golpe fuerte. Cuando una persona te da un puñete en la cara. Puñetazo. Exacto. ¿Cierto? Un puñetazo, un golpe fuerte. Fuerte. ¿Cierto? Una A eso patada. hace referencia. ¿Comparte el significado con el significado del sufijo? No, sí, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, Miss. Yes, Miss. Sí. Bien. Y, por ejemplo, ansia, ano, aria, cada uno de ellos forma su significado propio al formar nuevas palabras, ¿sí? Sí, Miss. Sí. Sí, Miss. Muy bien. Ya le pueden tomar captura también para que puedan recordar y repasar, ¿sí? Muy bien. Profesora, Ahora, se sí, toma aquí captura. tenemos... ¿Cómo? ¿Cómo se toma una foto para captura? No, tomarle capturas para aquellos que están desde sus celulares. Le toman captura presionando el volumen de encendido de su celular con el volumen, con el botón de bajar volumen, presionan ambos y le toman, es como tomarle una foto pero a tu pantalla. Ah, ya, gracias, profesora. Ujú. También Muy se puede bien. bajar, poner los 3D en la pantalla, Miss. Ujú. A ver, tenemos aquí algunos ejemplos de sufijos que al yo agregarle a una palabra voy a formar también nuevas palabras, pero aquí vamos a clasificar a los sufijos dependiendo, ¿no? Por ejemplo, tengo sufijos aumentativos que al yo agregarles a algunas palabras va a hacer referencia a aumentar, ¿no? En tamaño, en cantidad, ¿no? Por ejemplo, hacia, cero, ayón son sufijos aumentativos. Así como aumentativos voy a tener los diminutivos. Sino, pequeño, pensar, ich, eco. Está por ahí beneficios según objetivos, por ejemplo, del isco, ¿no? Hino, por ejemplo, pedrino, abuelo, arroyo, ¿sí? Siesta, callejón, ¿no? Y acá algunos otros sufijos, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo la palabra y determino, ¿no? Su raíz. Para yo determinar si mi palabra tiene prefijo o sufijo, porque sí o sí siempre va a tener raíz. Para yo determinar, ¿sí? Lo que debo de identificar primero, ¿cuál es? La English. Inteligente. No, no, no. Yo tengo una Sufijo. palabra. Para yo, a ver, escúchenme. Yo tengo mi palabra. Para yo determinar si mi palabra tiene prefijo o sufijo o ambos
¿Qué debo de Prefijo, identificar Miss. primero? A ver, escúchenme primero, chicos. Les decía, para yo determinar, ¿sí? Si mi palabra tiene prefijo o sufijo, si yo le he añadido prefijo o sufijo a mi palabra, ¿qué debo de identificar primero? La raíz. Prefijo. La raíz, Miss. La raíz, La Miss. raíz. La raíz. La raíz. Exacto. Debo de La raíz. identificar primero la raíz. A partir de la raíz, yo recién voy a ver si mi palabra tiene prefijo y sufijo. Si es que ustedes se percatan en los ejemplos de acá, por ejemplo, se dan cuenta que no todas las palabras tienen prefijo y sufijo. Hay algunos que solamente tienen sufijo o solamente tienen prefijo. Entonces, no se vayan a desesperar y decir, pero Miss, aquí no parece prefijo y sufijo, solamente hay sufijo, está mal. No, está bien tu ejercicio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no todas las palabras van a tener, ¿sí? Van a tener ambos Ambos términos. términos. No todas las palabras van a tener prefijos y sufijos. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, profesora. Muy bien. Ya, porque siempre hay dudas, no, Miss, acá está mal, no tengo prefijo, sufijo, no hay problema, no se preocupen ni se desesperen, ¿ya? No se preocupen, sí está bien tu ejercicio, puede haber bien prefijo, bien sufijo, o quizás en algunos términos puede haber ambos, ¿ya? Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, profesora. A ver, Profesora, no se ve. muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? No se ve bien. Profesora, ese es el tema de las tareas. ¿Cuál? ¿Lo que les estoy mostrando? A ver, chicos. ¿Alguna duda hasta ahí? Todo bien, profe, todo bien. Muy bien, profesora. No, Todo claro. Todo ok, profesora. Muy bien. Muy bien. Entonces, Profesora, ese es hasta el ahí, tema esos son los de las tareas. elementos. No, eso es lo que les estoy compartiendo, lo que les he estado compartiendo es una pequeña práctica para corroborar y comprobar cuánto me han comprendido en clase y poder registrar la asistencia según su participación. Yo, profesora. ¿Sí? A ver. Entonces, seguimos. A ver, chicos, para poder pasar a la actividad, ¿sí? Si nos alcanza el tiempo. Entonces, esos son los elementos que van a ser agregados a una raíz, el cual a ese tipo de formación de palabras, cuando yo le añado sufijos o yo le añado prefijos, a una palabra, a una raíz, se le va a denominar que está formada o que está elaborada esa palabra por derivación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? La formación de palabras por derivación es cuando yo le agrego un prefijo o sufijo a mi raíz. Recuerden ello, porque hay tipos de formación. Cuando les pregunten, ¿cuáles son los tipos de formación de palabra? Ah, ya, ¿es prefijo o sufijo? No, esos son los elementos que nosotros le agregamos a una raíz. ¿Ya? Que al raíz, que yo al agregar a la raíz un prefijo o un sufijo, estoy formando o estoy elaborando una formación o una elaboración de una palabra a través de, se le denomina por derivación, cuando le agrego prefijos o sufijos. Yo tengo, por ejemplo, en la raíz arroz. Le agrego al. Ahí dice arrozal. Formo la palabra arrozal. Entonces, la palabra arrozal, ¿por qué tipo de formación estoy formando?
Sufijo, Miss. A ver. Armes. Entendamos la pregunta. Les digo, el Ahí. término arrozal, ¿por qué tipo de formación estoy formando esa nueva palabra? Claro, le estoy añadiendo un sufijo. Prefijo. ¿Pero qué tipo de formación está teniendo? Está teniendo por derivación. ¿Ya? Por derivación. La formación de mi palabra arrozal está siendo formada por derivación. Derivación, Miss. Por derivación. ¿Ya? Fijo. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Sí, Miss. Muy bien. Muy bien. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ya yo Sí, Miss. tener por derivación, estoy formando, agregando prefijos, ¿sí? Sufijos. Ya, por ejemplo, alameda, juncal, independencia, blancura, deshacer, cohabitar, predecir, jardinero, subsuelo, descuidado, desnutrido, subrayar, inseguro. Sí, son diferentes palabras que están formadas a través por derivación. Luego tengo por composición, ¿ya? Por composición. Unión de dos palabras, cada una con sentido propio. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a formar mi palabra por composición, es cuando yo formo una palabra a través, ¿sí? De dos raíces, mejor dicho. ¿Qué son dos raíces? Dos palabras que tengan significado propio o que, mejor dicho, yo los puedo manejar por sí solos o pueden estar dentro de una oración por sí solos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Yo cuando digo se lastimó la boca, el término boca, ¿lo puedo usar solo o no? Sí, Miss. Sí, lo puedo usar Sí. solo, ¿ya? Lo puedo usar solo. Entonces, yo voy a formar una nueva palabra con dos raíces. Por ejemplo, corta más pluma. Corta pluma. Corta pluma, Miss. Corta pluma, ¿cierto? Esa palabra está formada por el tipo de composición. Posición. Composición. ¿Ya? Por composición. O altibajo, por ejemplo, mano larga, sacamanchas. Son diferentes términos formados por composición. Posición misma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tengo dos. Por derivación, ¿cómo lo determino? ¿Cómo se forman las palabras por derivación? ¿Cómo yo formo una palabra por derivación? Mis derivaciones. Por eso, ¿cómo yo formo una palabra por derivación? Escribiendo la raíz, Miss, y agregándole el sufijo. Derivación. Yo formo una palabra por derivación añadiendo a mi raíz prefijos o sufijos. Sufijos. Sí. ¿Ya? Muy bien, Inés. Recuerden, Inés. ¿Y cómo formo por composición? Dos raíces, Miss, juntas. Cuando uno, dos raíces. ¿Ya? Dos raíces. Cuando yo uno dos raíces, estoy haciendo la formación por composición. Composición. ¿Podré formar una nueva palabra a través de composición y derivación o no? Uniendo esos dos tipos o no. ¿Podría hacerlo? Sí, a ese tipo de formación se le denomina parasíntesis. ¿Qué es una parasíntesis? Es la unión de dos procedimientos. Cuando yo uno composición y derivación y formo una nueva palabra. Por ejemplo, la palabra pordiosero.
Por y Dios, composición, y ero, derivación, que es un sufijo, por diosero. Formo la palabra por Dios, cero. ¿Cierto? Ahí hay composición y derivación. Cuando yo uno tanto la composición como la derivación y formo una nueva palabra, se le denomina para síntesis. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, malviviente, aguamanil, psicoanalizar, maloliente, discontinuidad, neoclasicismo, descortesía, superintendente, desigualdad. Hay una gran variedad de términos parasintéticos. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien, entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Por ejemplo, a ver, vamos a desarrollar desde la 2. Ya dice, marca con una X la palabra que no pertenece a cada grupo. En el primer grupo hay semicorchea, semidios, semicírculo y semilla. ¿Cuál es el término que no debería de estar ahí? ¿Cuál debería ser el término? Lineal, Miss. Lineal. No. A ver, estamos en la pregunta número 2. ¿Dónde hay lineal ahí? No veo lineal. Les vuelvo a repetir. Semicorchea, semidios, semicírculo y semilla. ¿Cuál es el término? Mejor dicho, aclaro la pregunta. ¿Qué palabra está siendo formada con sufijos o prefijos? ¿Y qué palabra no está dentro de ello? ¿Qué palabra no ha sufrido transformación? Semilla. Semilla. Exacto, semilla. 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 ¿Ya? Ahora, presidiario, presentir, premeditar, prefabricado. Presentir, maestro. Presentir. Sentir. Ultraje, ultratumba, ultravioleta, ultramundano. Ultraje. Tipos, secreción, hipodérmico, hipoteca, hipopótamo. Hipoteca. Muy bien. La pregunta número 3 dice, relaciona con cada palabra y forma nuevas palabras, ¿ya? Luego escribe el término que dice, penta, tenemos prefijos penta, poli, tetra, bice y bi. Y significado 4, 2, varios, 5, segundo. Penta. 5. ¿Qué significará penta? 5. 5. Poli. 2. No. 2. Varios. Tetra. 4. 4. Dice. Segundo. 2. Y Segundo. Y 2. 2. ¿Cierto? Ese es el significado de los prefijos. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O todo claro? Sí, todo, Miss, bien. Una consulta. A ver, ¿quién desea la consulta? Mi disculpa, de los exámenes de este primer bimestre, ¿cuándo se los va a entregar? A ver, eso lo tendrían que consultar con su asesora, dependiendo cuándo se han inscrito, y la asesora les va a indicar la fecha exacta para que lo puedan entregar. Gracias. Sí, gracias. por favor. Ya, muy bien, chicos. No hay consultas, no hay dudas. Nos quedamos